Ya, ahora sí. Ok, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve, ya se ve. Ok, espérate que es que esto no se ve a ver bien, listo. Entonces, esta es mi cuenta personal. Ven, llevo aquí un relogin rápido. Muy bien, este es mi Editorix. Y espérame que este no recuerdo qué es. Esto es una community. No, este no. Este. Ok. Entonces, eh, esta es mi cuenta. Yo ya encontré que acá en users, según lo que viene el video, debo de ingresar con esta cuenta para poder habilitar ese usuario, pero no encuentro cómo acceder. Hasta ahí voy yo. Ujú. Ya, puedes intentar entrar a este link primero a ver si te deja entrar, al que te compartí en el chat. Ah, espérame. Espérate yo que es que me lo abrí donde no es. Aquí debo de indicarle con mi cuenta de Hotmail o A con la ver. otra cuenta. Ajá, hay que intentar con tu cuenta de Hotmail a ver si te deja primero. Listo. Ah, no, no te deja. Tienes que, a ver, intentemos con la otra cuenta a ver ahora. Con esa otra, Ujú. con esta. Sí. Listo, la copié. Ok, ¿y qué credenciales le pongo? Ahí pon la misma que tienes del correo anterior. Ah, jue madre. Vamos a ver si es esta. La verdad no recuerdo muy bien. Porque la tengo con MFA. No, intentemos así. Ok, entonces Ah, ponle, me olvidé contraseña y ahí te va a restaurar. ah, espérate, yo lo abro de aquí del celular. Estoy con el equipo de la empresa y unas restricciones. Ah, sí, claro, te esperamos, no, no hay problema. Me debe llegar un correo. Sí, a tu cuenta, a ese correo. Creo que ahí no le diste Sí. enviar correo, creo. ¿En dónde estabas tú, logueo? Ah, ok. Debo darle acá. Ajá. Ahí llego. Si gustas, dejas de compartir y vuelves a compartir. Sí. Yo qué.
Listo. Entonces ahora sí, vuelvo e intento ingresar a la URL que me compartiste. Ujú. No tenemos problemas para iniciar sesión. Creo que tienes que... Yo aquí estoy en un navegador de incógnito. Y, pregunta, ¿ese es el database de ese usuario? De repente estás intentando entrar a otro database. Estoy intentando ingresar al Databricks de este usuario, mira, Ya, ok, el de ok. mi cuenta personal. Ya, ahí desloguéate y vuélvete a loguear a ver con el otro usuario ahí. Con el mismo database. Ok, y yo, espérame que sí, ven, yo más bien cierro este navegador, que ya sé que me está detectando otra cuenta y que no es. Tienes toda la razón. Entonces, este es mi Databricks. Un favor, ¿crees que al ¿Sí? database también te puedes loguear con esa cuenta? O sea, desloguéate. O sea, cerrar sesión y Ujú. volví a ingreso, pero con la otra cuenta. Sí, también al database. ¿Sí? No, solo Hagámoslo. al database o al Azure. Uno de los dos. Si quieres, Al empieza Azure. desde el Azure. Sí, es del Azure. Te Pero, lo hago más bien así. claro. O Ok. sea, con el usuario de Azure, ¿no? Con el- Porque es que. Pero necesito la cuenta. o de Chrome, pues. Si tienes Chrome, ahí. Ajá, No, instala. no tengo Chrome. No me da sino usar Edge acá. Ok, pero es que aquí Ajá, necesito tener el nombre del usuario, que es muy largo. No, no lo tengo. No, no tengo la precaución de guardarlo. Entonces lo que hice es como que en otro incógnito, portal Azure, vamos a ver si me deja. Y en este acceder, no, tiene me abre con el que inició en ese momento. sí, o Entonces si voy a no, cerrar este y ajá, cierro el quita. otro. O Voy a quítale cerrar sesión, si este. no. También, ya está bien. Está bien. Listo. Entonces, tú lo que dices es portal Azure, ingreso
con esta cuenta. ¿Qué dice acá? Ahí Tienes 14 ahí días dale hasta que... preguntar más tarde, si no. Ok, que mantener iniciada. Ok, le doy cancelar. Ujú. Listo. Y aquí, grupo de recursos. ¿Qué pasa acá? No entiendo. Parece que ese no tiene nada asociado a a ninguna suscripción. Qué raro. Pero ese sí estaba, ¿verdad? Era el usuario del otro. Sí, era el usuario del otro. Eso me parece curioso. Es como si estuviera a 0 kilómetros. En grupo de recursos no me parece nada. Profe, no, si quiere yo sigo cachando. Ya al menos ingresé Sí, con esta cuenta para que no retrasemos la sí, clase. igual lo Yo me pongo a intentamos, si investigar. no. Sí, Ajá, dale, dale, no hay, dale, no hay tranqui. lío, no hay Ya, lío. súper. Gracias. Ahí comparto, ¿ya? Ah, a ver. Ya ahora sí. Nada, sorry, hay buenas noches con todos. Vamos a empezar con con la sesión de Database, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando de las tablas delta dentro de Databricks. Ya nos falta algunos features para terminar con esta parte de Delta Tables, ¿ok? Que como les comenté en la sesión pasada es para orquestar toda la parte de la data o del lakehouse, ¿no? Dentro de nuestro catálogos, ¿ok? Solo que aquí, ya en estos de aquí. Y entonces uno de los features que también, bueno, nos faltó revisar la sesión pasada es la parte de la parte de auditoría, ¿ok? Y en esa parte de auditoría, lo que nosotros vamos a recoger es todas las acciones que ocurren en una tabla, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace una acción en una tabla, o si alguien hace un insert, un update, un delete, o lo que fuera, en esta tabla que nos provee Databricks, vamos a encontrar el el paso a paso de todo lo que ha sucedido en esa tabla. ¿Ok? Y por ejemplo, para tener una tabla de esas características, lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar lo siguiente, ¿ok? Este comandito que ustedes ven aquí, que se llama Delta Enable Change Data Feed, ¿ok? Es lo que nosotros nos va a permitir tener el tracking o la auditoría de todo lo que pasa en esta tabla, ¿ok? Entonces déjenme copiar el esquema de esto. Copiamos, ¿ok? Ya, tengo el tracking ya. Y entonces, esta partecita de aquí, el properties que nosotros tenemos, nos va a permitir hacer el monitoreo, en resumen, Databricks va a hacer el monitoreo de todo lo que pasa en esta tabla, ¿ok? De manera sencilla. Miren, vamos a crear esta tabla primero, ¿ok? Vamos a crear esta tabla y sobre esto vamos a hacer algunos insert y algunos campitos, ¿ok? Vamos a esperar unos cuantos segundos que cree la tabla. Vamos a ir cambiando el nombre. Ya, mire. Entonces aquí, por ejemplo, si voy a hacerlo sin ser, lo que ya estamos acostumbrados a ejecutar, ¿no? Y aquí le voy a hacer un cambio al nombre. Dos, ya. Ya. Por ejemplo, lo que nosotros, o bueno, lo que yo he hecho aquí es simplemente hacer inserts a la tabla, a esta tabla Students Tracking,
y al final he hecho un update, ¿no? Ustedes ya saben qué es lo que pasa por detrás, se crea un parquet, se elimina un parquet, ¿no? Entonces, si yo hago un select normal a esta tabla, ¿ok? Nosotros lo que tenemos en la tabla principal es básicamente el último estado, ¿no? La última foto de cómo está esa tabla, ¿ok? Pero a raíz de que nosotros en esta tabla delta le hemos activado esta propiedad, lo que la tabla delta nos va a entregar es el paso a paso de todo lo que ha ocurrido en esta tabla delta. ¿Ok? Y para ver ese cambio o ese paso a paso, nosotros tenemos una tabla aquí. O Databricks nos provee una tabla, ¿ok? Simplemente tenemos que hacer un select, no a la tabla principal, no, a esta tabla no, sino tenemos que hacer un select a una tabla que se llama Table Changes, ¿ok? Este Table Changes lo que nos ofrece o lo que nos va a ofrecer es todo el movimiento o todos los cambios que han ocurrido en esta tabla, ¿ok? Esta tabla se le pasa como parámetro, ¿ok? Si yo ejecuto esto, miren, aquí fallé. ¿Qué dice? Ok, dice que no existe table changes. Oh, ok, aquí es table sin la S, ya solo table. Table changes. Entonces, miren, el table changes lo que nos va a proveer es todos los cambios que han ocurrido en esa tabla. Miren. Primero, nosotros lo que hicimos fue dos insert, ¿cierto? Insert uno, insert 2. Ok, correcto. Hasta aquí tenemos lo mismo, ¿no? En la parte de commit versions tenemos esos dos insert. Posterior a esto, la tabla sufrió un update, ¿no? De estos registros, de la columna del ID2. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos va a dar esta tabla de cambios es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha cambiado, ¿no? El post-image con el pre-image. ¿Cómo estaba antes y cómo quedó, ¿no? Después de ese cambio. Entonces esta tabla de aquí, en resumen, les va a servir para hacer la auditoría de una tabla. ¿Ok? Y básicamente para tener todos los cambios que han ocurrido sobre esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, ¿se entiende? ¿Alguna consulta? Eso se activa sobre todas las variables. Sobre todas las filas en realidad. O no entiendo muy bien tu Sí, pregunta. pues cada fila es una variable. Ah, claro, correcto. Entonces, sobre todos los campos. Ok. Súper. Mm, En realidad su utilidad es cuando vayamos a ejecutar código PySpark y hacer streaming, nos vamos a dar cuenta cuál es su utilidad versus no poner esto, ¿no? ¿Ok? Entonces eso nos va a ayudar más adelante. Pero por el momento hay que tener en cuenta que existe una tabla que nos va a ayudar a hacer esto, el tracking de todo lo que sucede en una tabla, ¿no? ¿Ok? Existe una tabla para eso. ¿Sí? Y esto de aquí obviamente se apoya en el log, en el delta log que nosotros vamos dejando, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros, para terminar la idea, si venimos aquí al Azure Databricks, ¿ok? Vamos a ir a lo que no sé cuál es. Hace nuevo. Voy a eliminar este de aquí, ¿ok? Que está en vano. Ahora lo elimino. Pero en resumen, lo que nosotros vamos a obtener, vamos a ver la ubicación. mm, Tracking. Vamos a copiar esto. Y no sé por qué entré aquí. Dale, ya te escuchamos. Hay una consulta, ¿cuál es la diferencia entre esa consulta que mostraste con el Describe History? Ok, buena pregunta. Ahí te ayudo. Un segundo. Ya miren, aquí, por ejemplo, para no perder la idea, ahora te respondo que yo. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando creamos una tabla sin esa property, nosotros solamente tenemos estos de aquí, ¿no? Estos campos de aquí. Delta log y básicamente los parquets, ¿no? De esa data. Pero a raíz de que nosotros hemos creado, en realidad le hemos seteado esa propiedad a la tabla para que habilite el enable changes, ¿ok? Para que habilite esta propiedad, nosotros aquí en este change data feed vamos a capturar como que igual no tenemos un parquet de todo lo que está pasando. ¿Ok? Esto es así como funciona. Aquí básicamente tenemos todos los cambios que están pasando, ¿no? ¿Ok? Y esto mismo lo orquesta ya propiamente Databricks, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las preguntas por ahí que pueden encontrar en el profesional es, ¿qué pasa cuando ejecutas el vacuum? ¿No? El vacuum se vuela el parquet, esta parte de aquí, o sea, lo que no usas a nivel de parquet,
También se vuela lo que no usas a nivel del delta log, porque el JSON queda deprecado. Y también se vuela lo que está en tu change data, si ya no lo usas, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Entonces todo se vuela. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la, o sea, de acuerdo a la diferencia de cómo trabaja esto versus el history, el describe history como tal, lo que nos va a entregar es una foto de un momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer aquí describe history. ¿Ok? O sea, el history como tal nos entrega todas las versiones de cómo estaba la tabla en tal punto, ¿no? En tal punto en tal día, en tal momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de esta tabla de aquí, nosotros aquí tenemos el tracking, ¿no? El día a día, o sea, de todos los movimientos que han ocurrido sobre esa tabla, ¿no? Básicamente todos los estados que han pasado, ¿no? Pero aquí el history te entrega todas las versiones que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros entramos a la versión 2, nosotros vamos a tener cómo ha estado esta tabla en en la versión 2, ¿no? ¿Ok? Aquí. Tenemos este momento en esta versión 2, ¿no? Nosotros, hasta la versión 2 lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Esto de acá, mira. Que es estos dos sin ser. Pero ahora, si nosotros vamos a la versión 3, nosotros solamente vamos a obtener la foto final de la versión 3. Miren cómo está. Ok, estos dos. Pero en la tabla de tracking, nosotros vamos a seguir acumulando todo el historial, o sea, básicamente todos los pasos, ¿no? Miren, aquí tenemos todo el movimiento, desde la versión 1 hasta la versión 3, ¿no? Todo lo que ha pasado. ¿Ok? Entonces tiene distintos tipos de uso en realidad. ¿Sí? Obviamente uno puede reconstruir todo lo que ha pasado en base a al history también, ¿no? Pero ¿para qué hacer eso si Databricks te entrega el table changes, ¿no? Para ya tener todos los movimientos que han pasado. ¿Ok? Básicamente eso. Sí se entiende esta parte, ¿verdad? Todo claro. Ya. Entonces, a partir de ahora vamos a usar esta tabla, ¿ok? Para hacer algunas modificaciones. Ya, entonces, vamos a hacerle un select a esto. Select. ¿Ok? Entonces, dentro de Databricks también tenemos una forma, nosotros sencilla, de hacer Access, ¿no? ¿Qué significa hacer un Access para los que nunca han trabajado con Access? Básicamente es hacer una actualización y un insert, ¿no? De corrido. O sea, con una tabla, ok, con una tabla, con un input, nosotros podemos agarrar esos registros e insertar o actualizar o incluso eliminar dependiendo de nuestro ID o dependiendo de las coincidencias que nosotros pongamos, ¿ok? Y para hacer eso tampoco no es nada muy complicada o complicado, simplemente tenemos que tener un input, ya sea una vista o una tabla, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, yo tengo, o voy a considerar este input, ¿ya? Que va a ser una vista, una vista temporal, Axer View, ¿ok? ID, name y age. En este caso le estoy poniendo, le voy a poner el mismo nombre en la columna, ¿ya? Nota, ¿sí? Y le estoy poniendo estos valores. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a Vamos a tomarle foto a esto, ¿ya? Para que se pueda. Y vamos a hacer un insert más, ¿ya? Un cambio más. Vamos a agregar uno más que es 3. Y este va a ser José. Ya, entonces para explicarle un poco de qué es lo que va a pasar, vamos a tomarle una foto a esto, ¿ok? A ver, un segundo. Ya, ya miren. O sea, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿ok? Y de aquí vamos a ver también después una mejora, ¿sí? Pero primero quiero que se entienda. Lo que nosotros vamos a hacer es, en base a estos registros, nosotros vamos a modificar nuestra tabla Students Tracking. ¿Ok? ¿Cómo así? Lo que nosotros vamos a hacer es que en base a esto de aquí, nosotros vamos a hacer un access a la tabla Students Tracking. Un access significa un update más un insert. ¿Ok? O un insert, dependiendo de la casuística, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú quieras hacer un Axer, lo que tú tienes que identificar primero es tu columna key, ¿no? O sea, básicamente por qué columnas tú vas a definir si es que ya existe o no existe, ¿no? Si vas a hacer un update. En este caso, por ejemplo, mi columna que me va a servir es el ID.
En este caso es el ID. ¿Ok? Entonces, lo que yo le voy a decir es, oye, si es que mi ID existe, que es este caso de aquí, por ejemplo el uno, voy a preguntar, ¿el ID uno existe en esta tabla? Y la respuesta es sí, ¿no? Es esto de acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esto es, nosotros vamos a actualizar. O sea, si existe ese ID, lo que vamos a hacer es actualizar los registros. O sea, vamos a actualizar el nombre y la edad, y la nota, perdón. Ok, entonces con la funcionalidad que vamos a hacer, simplemente vamos a cambiar esto y esto, por lo que está viniendo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el ID 2, ¿no? El ID 2 también existe y se va a modificar esto y esto, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no existe un ID o no coincide el ID, ¿no? No encuentra en la búsqueda de la tabla. Simplemente vas a agarrar o va a agarrar el registro que no existe y lo vamos a hacer insertar con uno nuevo, ¿ok? Para realizar esto, las tablas Delta tienen una funcionalidad que se llama merge. ¿Ok? Este merge nos va a ayudar a hacer esto de manera muy sencilla. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Miren. Entonces ya sabemos lo que tenemos o lo que vamos a tener después de hacer el merge, ¿no? Aquí deberíamos tener tres columnas en las cuales la uno y la 2 deben estar modificadas, ¿no? Entonces, para esto, para alguien que nunca ha trabajado en Databricks, ¿ok? Acá hay una funcionalidad que se llama merge. ¿Ok? Y aquí te autocompleta, ¿no? Lo que tú tienes que poner primero en el merge into es la tabla principal a la cual tú vas a modificar, ¿no? Básicamente el target, ¿no? Hacia dónde vas a modificar, ¿ok? Y después tienes que decirle cuál va a ser tu tabla o tu vista que te va a ayudar a modificar, ¿ok? Básicamente lo que está llegando, ¿no? Lo que está viniendo, ¿ok? Lo que está viniendo va a modificar esta tabla de target, ¿no? Como alias. Y después simplemente tienes que decirle por qué columna tú vas a hacer el join o vas a hacer el join, ¿no? Vas a hacer el match para identificar. Y la columna llave sería los ID, ¿no? Estos ID. ¿Ok? Y finalmente, cuando hay una coincidencia, te dicen, mire, cuando haga match, ¿qué cosa? Cuando haga match estos IDs, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer es actualizar todo. O sea, lo que le estamos diciendo es que todo lo que viene en la vista, ¿ok? O sea, la parte de la columna name y nota, se va a actualizar en tu target, ¿no? Aquí, se va a actualizar estos dos. Siempre y cuando los IDs hagan match o hagan coincidencia, ¿ok? Y en caso de no ser así, cuando no haga match, ¿qué podemos hacer? Cuando no hay match, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a decirle que inserte todo, ¿ok? Simplemente diciéndole den insert todo, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que va a insertar todo el registro que viene de la vista, ¿no? Todo esto de aquí, ¿ok? Entonces, mire, vamos a ejecutar este código, ¿ya? Primero vamos a crear la vista. Ya creamos la vista, ¿no? Ya tenemos esta vista con estos tres registros. Miren, vamos a hacer un select. Ya, aquí está nuestra vista, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, o sea, debemos tener lo que les comenté, ¿no? Vamos a ejecutar este código, a ver cómo nos va. Ya miren, aquí después de ejecutar este código, nos entrega lo siguiente, ¿ok? Te dice número de columnas afectadas, número de columnas actualizadas y número, en caso que eliminemos también columnas en el registro, también nos diría, ¿no? Y número de columnas insertadas, ¿ok? Entonces, a raíz de que ejecutamos este merge, que básicamente es un Axer, si volvemos a hacer select a la tabla, ¿ok? A la tabla en mención, nosotros vamos a tener ya los cambios tal cual como hemos esperado, ¿no? Miren, se actualizó la fila uno y 2 y se registró uno nuevo, ¿no? ¿Ok? Es más, si nosotros vemos ahora en la tabla de cambio, nosotros vamos a saber todo lo que ha pasado en esa tabla, ¿no? O sea, qué cambió, table changes. Ok, miren, aquí nosotros tenemos que tener todo lo que ha pasado, miren. Aquí simplemente tenemos todos los pasos o los seguimientos o todo lo que ha ocurrido, ¿no? Miren, se insertó, luego se modificó y aquí te dice, miren, en el mismo commit se actualizó esto, miren. Antes estaba con Kelly Marisol y ahora se cambió a Rosemary Aguilar, ¿no? Aquí igual, miren, la nota también. Y para el registro uno también se actualizó, ¿no? Pero el registro de ID 3 se insertó, ¿no?
Y todo esto ha ocurrido en un mismo commit. ¿Ok? Entonces, esta tabla merge que ustedes ven aquí es eficiente incluso trabajando con millones y millones de registros. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Sí? Esta parte de aquí se entendió. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? Una duda es, esto hay que habilitarlo para las tablas. No se puede, no, creo que no es recomendable para todas porque puede ser pesado ese seguimiento. Ok, este merge uno lo puede hacer para todas las tablas sin ningún problema. Ojo, esto de acá. El merge se puede aplicar para todas las Sí, tablas. Este de aquí sí tienes que habilitarlo para que le haga seguimiento, así como está acá. ok, y no sé si es recomendable hacerlo para todas o solamente para las que uno quiera, por el Más que tema de nada son que, para tablas maestras en realidad. ok, Ujú, ¿qué crees? dale. Y ya. Bueno, aquí, por ejemplo, va algo nuevo, ¿ok? Que básicamente hoy en día Databricks como tal ya te permite en el propio merge habilitarle el concepto de Schema Evolution, ¿ok? ¿Qué significa eso? Lo siguiente, ¿ok? Miren, a ver, vamos a coger este de aquí, ¿ya? Este de aquí. Por ejemplo, actualmente, bueno, antes no se podía ya, pero hoy, desde la versión 15, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. En base a un merge, ¿ok? ¿Ok? Un merge necesita de un input, ¿no? De algo que cambie, o sea, de algo que llegue para hacer el update o el access sobre nuestra tabla, ¿no? El access, ¿verdad? Esta parte sí se entiende, ya. Entonces, en base a un merge, ¿ok? En base a esto que está llegando, que es una tabla, income, es una tabla que está llegando, ¿no? O sea, actualmente tiene las tres columnas, ¿no? ID, name, nota, y nosotros le podemos poner una columna más, ya no sé, tal vez fecha de cumpleaños, ya, birthday, etcétera. ¿Ya? Entonces, actualmente en el merge, nosotros le podemos decir que evolucione el esquema evolution, el concepto de esquema evolution. ¿Qué significa eso? Que si es que lo que está llegando, o sea, tu vista que te va a servir para actualizar tu target, tiene más columnas, como por ejemplo en este caso le hemos agregado la columna birthday, ¿no? Si tiene más columnas y nosotros les decimos que queremos que evolucione ese esquema, automáticamente, mientras hace el merge, lo que va a pasar es que tu Students Tracking también va a evolucionar su esquema en base a lo que está llegando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí automáticamente nosotros deberíamos tener una columna nueva, birthday, sin necesidad de decirle o decirle manualmente, oye, crea esta columna o agrega esta columna. ¿Ok? No sé si se entendió la idea. Sí, ¿verdad? Sí se entiende esa idea. Ok. Sup- Sí, sí, está claro. Ya, ok. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Miren, vamos aquí a crear otra vista, ¿ya? Con un evolution esquema, por ejemplo. Y aquí le vamos a decir que la columna 3 y solo la columna uno, ¿ok? Van a actualizar su esquema, ¿sí? En estos valores. Y también vamos a agregarle como una nueva columna, ¿ok? Que se llama birthday. Y adicional, le vamos a insertar un nuevo registro a esa tabla, ¿ok? Entonces, para esto, simplemente nos copiamos el mismo merge que tenemos acá, nos copiamos, ¿ok? Copiamos este merge, ¿ok? Hasta aquí nada, todo igual, ¿verdad? En realidad es igual todo esto, solamente tenemos que hacer algo adicional, ¿ok? Antes del merge tenemos que poner con which schema evolution. Estas tres palabras que le hemos agregado va a permitir que nuestra tabla evolucione su esquema en base a lo que está llegando, o sea, a esta vista, ¿no? Simplemente aquí tenemos que cambiar también la vista, ¿no? Ahora, si yo ejecuto esto, ¿ok? Primero hay que asegurarnos que las columnas tengan el mismo nombre, ¿no? ¿Ok? Aquí es nota, también nota, ¿no? Ya. Entonces vamos a crear la vista que va a evolucionar el esquema y simplemente aquí lo que vamos a hacer es ejecutar este código. No hemos cambiado nada, ¿ok? Miren, ejecutando este código,
lo que nosotros vamos a obtener es que se han actualizado dos registros y se ha insertado uno nuevo, ¿no? Entonces ahora, si venimos a nuestra tabla puntual, ¿ok? Lo que nosotros vamos a obtener es que nuestro esquema, nuestra tabla en mención, ha evolucionado. Miren, ahora automáticamente se le ha agregado una columna nueva, ¿no? Y obviamente a los campos o a las filas que uno no le dice que tenga un seteado por default, le pone null, ¿no? Miren, null. ¿Ok? Pero para todo lo demás, tu esquema, básicamente tu tabla ha evolucionado, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo, solamente teniendo un campo que venga, ¿no? O sea, un campo que te permita que tenga nuevas columnas. ¿Ok? No sé si esta parte de aquí se entendió, alguna consulta, alguna duda. ¿De ahí? Yo tengo una duda. ¿Esas columnas se actualizan todos los parquets o nada más en los que tenga valor la columna? Por ejemplo, suponiendo que ahí el ID 2 de Rosemary no tiene valor, entonces en el parquet no va a haber esa columna. Bueno, eso quiero creer. Claro, obviamente en el parquet no existe esa columna, ¿no? Lo setea como nulo. Ujú. O, no, claro, en realidad en el parquet como tal, esta columna de aquí queda como nulo, o sea, no hay en este parquet, ¿no? Pero a nivel del esquema general de la tabla, este campo existe, ¿no? O sea, el virrey como tal, la columna existe. Ujú. Mm, Ok. Sí, dale, yo te escuchamos. Si hay, por ejemplo, y si quisiera ponerle un comentario a la columna con respecto, a veces el gobierno te dice, ¿no? ¿Qué significa esta columna? Entonces ahí que sería un update, tendría que ser la parte. Ah, sí, sí. Aquí lamentablemente el esquema evolution, como todo esquema evolution, ¿no? No te permite setearle un comentario. Eso ya tendría que ser post, ¿no? Básicamente un alter, ¿no? Un alter table a la tabla y setearle un comentario, ¿no? ¿Ok? Comment, creo, no me acuerdo. Add columns, alter. De ahí lo buscamos, ¿ok? Pero sería básicamente setearle manualmente el comentario, ¿no? Sí. Ya, súper. En realidad esto de aquí parece simple, o sea, no parece gran cosa, pero en realidad el esquema evolution dentro de las tablas delta toma bastante fuerza, ¿ok? Porque como tal el esquema puede evolucionar, ¿no? En base de lo que llega, a lo nuevo que va llegando, ¿ok? Ya. Entonces, todo claro hasta aquí, ¿verdad? Todo bien. Solo que vamos a ver algo más. Ya, súper. Entonces, esto era la parte de las tablas de los merge. Pero aquí, por ejemplo, ya les dejo para que ustedes puedan indagar, o si no, les dejo en código también ahora, que aquí no solamente tú puedes hacer insert o updates, ¿no? Ah, lo perdí, sorry. Aquí, ya, aquí no puedes hacer solo update o insert, ¿no? También podrías hacer un delete, ¿ok? Un delete asterisco, ¿ok? Para que te borre todas las coincidencias, ¿no? Obviamente el delete funciona como el update, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a eliminar lo que van a hacer match, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a volver a nuestras láminas, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que nos falta revisar, ¿ok? Ya, por ejemplo, vamos a entrar un poco al variant, ¿ok? De acuerdo a lo que comenta Databricks, básicamente trabajando con las columnas variance, de tipo variant, ¿ok? Nosotros incrementamos el performance de la consulta como tal, ¿no? ¿Ok? Trabajando como si fuera una columna de tipo string, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a trabajar un poco con la columna de tipo variant, ¿ok? Entonces aquí déjenme ver algo. Aquí tengo, por ejemplo, una tabla de columna variant, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un comentario. Ya, esto también es parte de, creo que acá me faltó poner un chisito. Ya. Que esto también, por ejemplo, es parte del último runtime que ha sacado Database, ¿ok? Que ha liberado. Por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos, o lo que yo voy a crear es una tabla de tipo variant, ¿ok?
Entonces, vamos a copiarnos de aquí. Vamos a poner table variant, ¿ok? Así. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente crear una tabla en base a un select, ¿ok? A un select precreado, ¿no? Miren, simplemente en este select, como ustedes pueden ver, yo tengo un string. Miren, este es el string, ¿no? Y este string básicamente es un JSON, ¿no? Es un JSON como tal. Cuando uno setea el string y lo pasa a un parse JSON, automáticamente este valor o esta columna se vuelve en un tipo variant, así como está. Ok, variant. Creo que lo escribí mal. Si es variant con A. Ya. Básicamente se vuelve un tipo variant, así. ¿Ok? Y también, si tú también puedes crear básicamente un JSON de tipo string, ¿ok? Sin necesidad de pasarle ni un parámetro ni nada. Esto de acá va a ser un JSON, pero de tipo string. ¿Ok? Ahora, si yo vengo y creo esta tabla, esta pequeña tablita, vamos a darle unos cuantos segundos, y yo quiero explotar los registros que están dentro de esta tabla, ¿ok? Simplemente venimos acá y vamos a hacer un select primero, ¿ya? Tal cual como está, para una columna no estructurada, ¿no? Mire, cuando uno trabaja con la columna de tipo string, en un JSON, ¿ok? Nosotros vamos a verlo de esta forma, ¿no? Así como está, miren. Básicamente es un string, ¿no? Con salto de línea y todo eso. Pero cuando nosotros lo seteamos a un tipo variant, como ustedes pueden ver aquí, nosotros vamos a tener esto de manera más ordenada, como si fuera un objeto. O básicamente lo trabaja como si fuera un objeto, ¿no? Miren. Simplemente agregando el tipo de dato variant, ¿no? Mire, este tipo de dato. Parse JSON lo convierte a variant. Y esto ya nos entrega un objeto, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí la principal diferencia entre trabajar uno u otro es que entendemos mejor performance. ¿Ok? Entonces, trabajar con uno o con otro es de la misma forma. ¿Ok? No varía casi mucho. O sea, no varía en absoluto. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor de este JSON en un variant, simplemente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo en el siguiente celda. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a llamar a la columna variant type. ¿Ok? Le ponemos dos puntos y después de dos puntos le vamos a obtener la columna que queremos, ¿no? Por ejemplo, variant type curso, ¿no? Esto mismo va a funcionar para el string type. Simplemente ponemos comita aquí y ponemos string type. O sea, lo mismo va a funcionar. Si ejecuto esto de aquí, nosotros vamos a obtener el valor que está dentro de cada objetito, ¿no? Que tenemos, de cada elemento, curso, ¿no? Pero la diferencia aquí es que curso del variant te devuelve con las dos comillas, ¿ok? Nosotros tenemos que hacerle una limpieza. Y del curso te devuelve sin esas dos comillas, ¿no? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tú quieres sacar un valor del full name, por ejemplo, que tiene caracteres extraños, como, perdón, un salto de línea o un espacio, ¿ok? Funciona de la misma forma, ojo, miren. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar una vez ya. Y aquí para sacar, por ejemplo, ese de full name, lo que nosotros tendríamos que hacer es activar este de aquí, ¿no? Este que está como, no sé cómo se llama, pero tenemos que copiar el full name con salto de línea y simplemente lo va a reconocer, ¿ok? Esto de aquí, como les comento, es lo mismo para los dos. Tanto variant type como string type funciona de la misma forma. Si yo ejecuto esto, lo voy a obtener, miren, full name y las columnas, ¿no? Full name. ¿Ok? Básicamente a nivel de select, esto funciona idéntico, tanto variant type como string type. Lo que nos dice Databricks es que a nivel de performance nosotros vamos a obtener mucha diferencia a nivel, hablamos esto se nota a nivel de ya millones y millones de registros, ¿no? Ok, si trabajamos con 100.000, con 1.000.000, no vamos a obtener tanta diferencia, ¿no? ¿Ok? Pero a nivel ya más de datos con mayor cantidad, vamos a tener este resultado, ¿ok? Pero trabajar con ellos es básicamente sencillo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, miren, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con esta parte de aquí? Todo bien, ¿verdad? Hay una consulta. ¿Cuándo usaríamos variant y cuándo es 30? Cuando simplemente tengo un campo JSON. No, el variant es para un semiestructurado, básicamente. JSON, XML. No sé qué más no es un semiestructurado.
Pero para esos campos, básicamente, Databricks te dice, oye, ¿sabes qué? Usa variant en vez de un string time. Por el tema de performance. Ok, gracias. ¿Mm? Ya. Todo claro hasta aquí, ¿verdad? Todo bien. Súper, súper. Entonces, vamos a pasar a otro tema que también es importante. Ya. Vamos a entrar a los functions, ¿ya? Ya. A nivel de Databricks, ¿ok? Uno puede crear unas funciones propias, ¿no? O sea, imaginen que, ya para comenzar, ¿ok? Vamos a entrar aquí a la lámina de las tablas delta. Vamos a bajar un poquito. Ahora vemos los demás tipos, ¿ok? Array. Esto ya lo vimos, ¿no? Las columnas autogeneradas, ¿ok? Los partitions también ya vimos. Los cluster también vimos. Clustering. Y aquí te dicen, ¿no? Databricks recomienda usar a partir de la 15 para adelante todas las tablas con Liquid Clustering, ¿no? Habilitada. ¿Ok? Que simplemente es empezar a ejecutar el clustering. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Aquí también vamos a ver los constraints, ¿ok? Solo déjenme ver los constraints. Por acá no tengo. Ya miren, aquí el constraint también viene en el examen, ¿ok? Les voy a explicar un poco de qué va. Ya miren, a nivel de tabla, uno le puede poner ciertas reglas a tu tabla, ¿ok? Pero para que tú uses los constraints, tienes que primero crear la tabla y luego alterar esa tabla, ¿ok? O sea, simplemente creas tu tabla, tal cual como está acá, y después le haces un alter para que le apliques los constraints, ¿no? Básicamente los constraints son reglas de calidad sobre los campos, ¿no? Que se van a insertar. Por ejemplo, acá una regla que le están poniendo es que los birthday tienen que ser mayor a esta fecha, ¿no? No se ve muy bien, pero es 1900-01-01, ¿ok? O incluso puedes poner una validación de IDs que estén en este rango, ¿no? ¿Ok? Y para que ustedes puedan ver el detalle como tal de esos constraints, ustedes tienen que ejecutar este código. Show TV properties people y la tabla, ¿no? En mención. ¿Ok? Porque con un describe extended, tú no vas a poder ver los constraints como tal. ¿Ok? Entonces, para ver eso, simplemente tienes que ver los properties. ¿Ya? Pero al margen de eso, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma, ¿ok? O cuál es lo que le hace, para que se entienda, ¿ok? Básicamente, cuando tú tienes un batch que quieres insertar a la tabla, o sea, una tabla X, ¿ok? Si este batch tiene 100.000 registros, ¿ok? Ya imaginemos, vamos a exagerar un poco, ¿ya? 100 millones de registros, ¿ok? Y basta uno de ellos, uno de esos lotes de todos los registros que están llegando, basta solamente que uno no cumpla con esta regla, no se va a insertar el lote. O sea, todos los demás registros, los 909.999 millones, no se van a registrar. Basta que una fila, o sea, una fila, esto es una fila, ojo, no cumpla con esta regla, todo el lote ya queda, no se inserta. ¿Ok? Y esa es una de las preguntas que te hacen, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, o todo tu lote que está llegando está correcto y cumple con esta regla, ¿ok? Garantizamos eso, o básicamente este lote que está llegando, o sea, tu batch que llega, no se va a insertar en tu tabla. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo esta regla. Basta un solo registro, ¿ok? Sí se entiende, ¿verdad? Esta parte. Mm, sí, ¿verdad? Ya, súper, súper, súper. Ya, entonces, no tengo aquí un constraint. Voy a buscar ya si tengo un constraint. No, no tengo un constraint. Ya va a tocar agregarle un constraint. ¿Ok? Pero en realidad es eso, ¿ok? Ese constraint. Ahí lo dejo a ustedes para que lo prueben, ¿sí? ¿Ya qué más aquí tenemos? Por ejemplo, el primary key, foreign key, también ya desde la versión 13 para adelante, o la versión 11, perdón, de runtime de Databricks, ya te permite agregar esto, ¿no? Primary key y foreign key, ¿ok? Ya depende de ustedes si es que quieren considerar esto de aquí. A nivel de tabla, el primary key y el non-null, tú lo puedes poner directamente, ¿ok? A nivel de tabla, o sea, cuando vas y creas una tabla, tú le dices, no, oye, quiero que estas columnas sean PK
y estas columnas son las FK o las referencias de otras, ¿no? Ok, y aquí lo que te va a hacer esto es que, al igual que una base de datos relacional, si tú eliminas una tabla, no te va a dejar eliminar hasta que tú rompas las relaciones de todas otras tablas, ¿no? Ok, no te deja hacer el drop, básicamente, ¿ok? Esto no he visto que venga en el examen de professional, pero por si acaso hay que tener en cuenta, ¿ok? Cómo funciona. Y esto también yo les voy a compartir este PDF, ¿no? Para que lo tengan ahí, ¿sí? Ya. Ya bueno, a nivel de Manage y External Table, esto ya lo revisamos también la sesión pasada, ¿no? Como comenta Databricks, básicamente cuando tú tienes una tabla administrada, lo que tú borras en realidad son todos, ¿no? Parquet y y la metadata. A nivel de External Tables, lo único que borras es tu metadata, ¿no? Y tu data queda intacto, ¿ok? Y aquí lo que te recomienda Databricks en resumen es que para cuando tú trabajas con Unity Catalog, Databricks te recomienda que todas tus tablas sean de tipo administradas, ¿ok? Tipo manage. Eso hay que tener en cuenta también para sus futuros layouts, ¿ok? Ya. Este tracking history, el restore version, también ya lo hemos hecho, ¿no? Y simplemente básicamente nos va a servir para restaurar nuestra tabla en en cualquier punto de existencia o cualquier cambio, cualquier punto, ¿no? Cualquier snapshot que tenga nuestra tabla en algún momento, ¿ok? Y puede restaurar en base a la versión o en base a un timestamp, ¿ok? Ya, ¿qué más? El vacuum también ya expliqué de qué va. Y también aquí no está el dry, pero ya sabemos cómo se usa el dry run, ¿no? Y para qué sirve. Básicamente el dry run, lo repito, que no elimina como tal, pero te lista, ¿no? Los archivos que va a eliminar. ¿Ok? Ya. Bueno, el optimize también le expliqué, pero acá hay algo también que, por ejemplo, mm, ya. También ya les comenté que el optimize como tal te va a agrupar o te va a consolidar máximo en 1 GB de datos, ¿no? Como lo dice acá, mira, 1 GB de datos, ¿ok? Ese es lo máximo que te agrupa. Por default, ¿no? Obviamente que cuando está por default, esto puede aumentar, ¿no? Dependiendo de la característica, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí noten que hay un where, ¿no? Miren, acá hay un where, ¿ok? Y, por ejemplo, este where básicamente nos va a ayudar a nosotros a hacer lo siguiente, ¿no? Imaginen que ustedes tienen un optimize que se está ejecutando todas las noches, ¿no? Entonces, el día 10 del 10 ya se ejecutó tu Optimize, ¿no? Y por ejemplo, aquí dejó dos archivos optimizados, ¿no? Solamente dos parquet, ¿ok? El 11 del 10 hay, no sé, hay dos parquet más 100 parquets nuevos, ¿ok? Entonces, como tú ya optimizaste estos dos parquet, no tiene sentido que le digas al Optimize que lo vuelva a escanear, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo ideal sería, como tu Optimize se está ejecutando diariamente, es que le actives un where al Optimize y solo optimice los que tengan ese día. No le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Solo optimízame los archivos, o sea, los archivos que estén en ese día, ¿no? No sé, en ese mismo día, ¿no? 11 del 10, por ejemplo. Y lo que va a hacer el Optimize es que solamente va a agarrar, en vez que agarre esos dos registros que ya fue optimizado el día anterior, va a agarrar los 100 archivitos nuevos que han llegado, ¿no? ¿Ok? Para que tú hagas esto o para que te funcione esto de aquí, el where o el day básicamente tiene que ser tu partición de la tabla, ¿ok? Este day es tu partición de la tabla. Si tú vas a querer hacer un where en un Optimize, lo que te va a pedir primero es que el where o el filtro que estás haciendo, esta columna que le estás poniendo, sea la partición, o básicamente sea una partición de tu tabla, ¿no? Para que te deje hacerlo. Ok, es el único requisito. ¿Ya? Pero así también tienes la opción de filtrar o básicamente decirle qué archivos de qué días quieres optimizar, para que no hagas toda la lectura de toda tu, tu carpeta, ¿no? Y todos los parquetos. ¿Ok? Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el Androp también ya lo vimos. Y aquí no está, bueno, aquí está, miren, el Androp tiene una retención de 7 días, ¿no? Pasados los 7 días ya se va a tu tabla. ¿Ok? Y también se va a los archivos, ¿no? Si es administrado, obviamente.
¿Ya? Y a esta parte de aquí quería llegar, a los functions delta. A nivel de functions delta, que no está acá, pero bueno. A nivel de los functions delta, aquí está pues, esta ruta ya. Básicamente en los functions, database te entrega un sinfín de funciones. Miren, acá hay, espérense, ya. Aquí. Todas estas de aquí, estas funciones, ok, todas estas funciones son lo que te entrega Database para que tú puedas codear básicamente, ¿no? De acuerdo a tu necesidad. Con todo esto de aquí, considero que a uno le alcanza para que pueda hacer sus transformaciones y todo lo que necesita, ¿ok? Pero algunas veces es necesario tener una función autónoma, propia de nosotros. Entonces, ante esa necesidad, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que hacer es crear una función propia de nosotros, ¿ok? Entonces, para eso, Databricks te entrega básicamente el método function, ¿no? Crear función. Y en base a esto, ¿ok? Tú básicamente creas una función, ¿ok? Le pasas parámetros, como ya sabe, le pasas por ejemplo, esto también viene, ¿ya? En el examen. Básicamente te dice cómo es la estructura de las functions, ¿ok? Ya miren este de acá, vamos a borrar. Ya. Ok, aquí por ejemplo, para el functions, tú tienes que empezar con un nombre, poniendo un nombre a esa función, ¿no? Después lo que uno tiene que poner es los parámetros que vas a usar, ¿no? Aquí puede ser uno, puede ser dos, hasta lo que uno necesite para esa función, ¿no? Después, miren, tienes que poner returns, ¿ok? Con S al final, con el S. Y el tipo de dato que vas a retornar después de hacer tu query o tu consulta, ¿no? Tú le puedes poner un comentario, ¿ok? Pero después le pones la palabra return, que es lo que tú vas a retornar realmente, ¿no? Uno es el primer return, es el del tipo, con S. Y el return del método, o sea, de lo que vas a volver es sin S, ¿ok? Y después de eso ya le pones el código propio, ¿no? SQL que tú quieres devolver, ¿no? En base a lo que tú quieres hacer o etcétera, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces vamos a hacer los functions en Database, ¿ok? Sí, vamos a hacer un ejemplo. Ya miren, aquí vamos a ir a nuestra tablita. Vamos a poner un... Hola, Tania, sí. Adelante. Es parecido como a los procedures, Mazo. O si hay procedures aquí también. Y esta es otra cosa Mm, parecida. Bueno, en realidad nunca entendí cuál es la diferencia entre un procedure y un function en SQL, pero creo que se parecen, ¿no? Básicamente es un método que te vuelve una variable. Ya, sí. Sí, Ujú. tiene como la misma funcionalidad. Ah, ok. Sí, es buena pregunta. Ya. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya, vamos a crear una función primero de cajón. Ya miren, esta función que nosotros estamos creando, le podemos decir que también vaya a un catálogo determinado, ¿no? En este caso le voy a decir que vaya a este catálogo, ¿ya? Que vaya a este catálogo, aquí ya está base de datos, ¿ok? Vamos a darle a ver qué pasa. Vamos a darle estos parámetros, ¿ok? Y le voy a decir, simplemente estoy creando una función fácil, ¿no? Un concat, que concatene dos columnas que yo le voy a pasar, ¿no? Miren, simplemente le estoy diciendo que concatene la columna 1, str1 con str2. El tipo de dato le tienes que poner a este nivel. La columna 1, o sea, el primer parámetro, perdón, es de tipo string, y el segundo parámetro es de tipo timestamp, ¿no? Y después simplemente retornas un string. ¿Ok? Este string de aquí que tú dices que vas a retornar tiene que coincidir con el return que estás poniendo acá, ¿no? Si ustedes ven, simplemente es un concat, ¿no? Aquí no hay nada del otro mundo, ¿ok? Vamos a crear esta función y esta función de aquí debería irse a este esquema. Entonces, si nosotros venimos y hacemos un update, en este esquema de aquí aparece otro, mira, otro que dice tables y functions, ¿no? Este functions es lo que nosotros acabamos de crear, ¿ok? Entonces, si nosotros seteamos a nivel del catálogo y del catálogo esta función, lo que va a significar es que por más que nosotros tropiemos este WordPress, esta función va a seguir existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese functions va a quedar a nivel del Metastore, ¿no? Y recuerden que el Metastore solamente se borra a nivel del admin account, ¿no? Entonces aquí, este Metastore básicamente va a proteger todo lo que está aquí en el catálogo, ¿no? ¿Ok? Sí.
Entonces, esto es una de las ventajas de crear una función a nivel de esquema y de catálogo, ¿ya? Ya, entonces, al margen de eso, simplemente hemos creado una función, ¿no? ¿Ya? Y después, por ejemplo, podemos usar la misma tabla que teníamos hace un minuto, o sea, unos minutos, este de aquí, ¿ok? Y aquí vamos a usarlo, ¿ok? Ya miren. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, vamos a hacer un select a esta tabla de aquí, voy a querer usar esa función, ¿ya? ID, name, nota y birthday, ¿no? Ya, estas son mis columnas, por ejemplo, que existen. Y aquí me confundí. Ya. Ya, estas son mis columnas que existen, ¿no? Si yo quisiera usar esta función que he creado, simplemente lo que tendría que llamar es a esta función de aquí. Cogemos este método y le pasamos los parámetros que él está esperando, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero pasar el name. Este name es la columna netamente de la tabla, ¿no? Y después me espera un timestamp, ¿no? ¿Qué pasa si yo le paso algo que no es timestamp? No sé, vamos a ver qué pasa. Y me dice que, miren, por ejemplo aquí, simplemente el timestamp, miren, por detrás, esto es mágico, ya miren, por detrás, básicamente este birthday de aquí lo pasó a timestamp, miren, automáticamente lo casteó, ¿ok? Entonces sí te deja pasarle, por ejemplo, un string, porque este birthday es un string, ¿no? Vamos a validar qué tipo de dato es. Describe extended. Ya miren, este birthday es un string, ¿no? Pero él está esperando un timestamp. Entonces, Spar es mágico con SQL y simplemente casteó este string a un timestamp, ¿no? Y miren, así lo puso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando ya no soporta, básicamente no tiene la estructura de un day, ¿no? Por ejemplo, imaginen que le pasemos nota. Ahí creo que le va a poner nulos o le puede poner no sé, tal vez Ah, sí, mira, le puso el timestamp por default, ¿ok? Que es el 1970, ¿sí? Entonces, básicamente creas una función para crear otra columna en este caso, ¿sí? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Todo bien. Sí, ¿verdad? Todo claro. Ujú. Ya, nada fuera del otro mundo, ¿no? Y acá, por ejemplo, también tú puedes o nosotros podemos crear una función básicamente para hacer una consulta, ¿no? Una consulta ya un poco más compleja, ¿no? Imaginen, por ejemplo, que yo quiero sacar aquí a nivel de columna, quiero sacar el promedio de todas las notas de un ID de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a agregar algo más, ¿ya? Más registros, por ejemplo, aquí. Mm. Claudio, si estás preguntando algo, no se te escucha muy bien. Ya, miren, entonces vamos a agregar uno más, ¿ya? Acá, para que se entienda. Ahí te muteé porque no sé si estás hablando realmente o se te prendió el micro nada más. Igual, si que quieres una pregunta, ahí sí, ya desmuteate ya tú. Ya, aquí el mismo ya, vamos a agregar dos. Vamos a ponerle una nota ya. 30 por ejemplo. 10 ya. 10 lo voy a poner. Y acá vamos a poner los valores nada más. ID, name y nota. Ya, entonces, ¿por qué yo agregué esto de aquí? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función que nos va a permitir agrupar todos los IDs, ¿ok? Básicamente este ID de aquí nos va a entregar un promedio, ¿ok? Por ejemplo, algo así, miren. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Select, ID, average, nota, ¿ok? Obviamente from, todo esto de acá. Oh, ya bueno, después lo borro from. Y group by all, ¿no? ¿Ok? Ya, esto lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Esta función de acá, ¿sí? Por ejemplo, miren, imaginen que yo quiero, le voy a poner un where, ¿ya?
del ID 2. Entonces, en este caso, lo que yo voy a obtener en esta función es... no, este no es. Así. Ya, si yo ejecuto esto de aquí, en base al where, yo básicamente obtengo un subpromedio, ¿no? De este ID, del ID de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, el promedio de nota de su resultado al final del ID 2, o sea, de este usuario, el promedio es en base a sus notas, ¿no? Por ejemplo, si el ID 1 tiene más notas, también va a ser en base a su nota, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear otro de ID 1, ¿ya? Para que se entienda uno más. Y le voy a poner... ya, le voy a poner este nombre. Solo para tener más registros, ¿ya? 5, por ejemplo. Ya tenemos más registros. Entonces, la idea ahora es crear una función que nos ayude a obtener el promedio por cada ID, ¿ok? Básicamente por cada ID, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, ya no tenemos que hacer un concat o básicamente no, tenemos que hacer este select, tenemos que meterlo dentro de una función, ¿no? Entonces, acá igual la misma idea, ¿no? Crear functions, le voy a poner average, un segundo, ya que complete. Le voy a poner average notas, ¿ok? ¿Ya? Y acá tienes que poner returns para decirle qué tipo de valor vas a devolver, ¿no? Yo quiero devolver un float, por ejemplo, un double, ¿no? ¿Sí? Después de esto, le voy a poner un pequeño comentario, no sé, get data, brush, ya. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer el retorno. Este return de aquí, el cele que nosotros hagamos, por ejemplo, aquí te completa ya, mira. Este cele que nosotros hagamos va a ser esto de acá, ¿no? Vamos a copiar esto de acá y lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Si tú quieres hacer una función en base a un select, tú tienes que garantizar que el select que estás devolviendo solo sea de un tipo, o sea, solo sea una columna, ¿no? Y la columna que vas a devolver sea de tipo float. ¿Ok? Aquí tú puedes devolver más de uno, ¿no? ¿Ok? Pero tú tienes que garantizar que sean del mismo tipo, ¿ok? Entonces, toda esta columna va a ser igual, o sea, todo este select es igual, ¿no? A excepción del método, o sea, del ID, ¿no? Este ID de aquí que nosotros queremos hacer va a ser depende de la variable que le pasemos, ¿no? Del parámetro de aquí. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, ID, ¿ok? Vamos a poner parámetro, ¿ya? P. Y aquí lo voy a poner I, ¿ya? Un segundo. Ya ahí. Entonces, básicamente, este parámetro, este P, es lo que nosotros le vamos a pasar a esta función, ¿no? Y este P de aquí tiene que ser igual al ID, ¿no? En realidad, lo que estamos diciéndole es que le estamos haciendo un filtro a esta tabla de aquí en base al ID o al identificador que le pasemos como parámetro, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente con esto y poniendo esto de acá, ejecutamos la función. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a tener es una función netamente que nos va a ayudar a sacar el promedio de todos los registros que tenemos acá, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si hacemos esto de la siguiente forma, lo voy a poner acá, vamos a copiar esto y lo voy a poner acá. Llamamos a esta función que hemos creado ahora, functions average nota, ¿ok? Y en vez de ponerle el name, ¿ok? O sea, en vez de pasarle el name, lo que nosotros tenemos que pasarle es el ID, ¿no? De la columna, porque en base a esto va a ser el average, ¿no? ¿Ok? Y aquí le voy a poner un alias, average, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a obtener aquí es que por cada registro que existe en la tabla va a ser esta función. Y como nosotros ya tenemos, vamos a borrar el birthday, ¿ok? Para que no estorbe, porque no nos interesa el birthday. Ok, mire, por ejemplo, por cada fila, la función va a entrar y va a ejecutarse, ¿no? Para esta misma fila, su promedio de todos los dos que tengan en la tabla va a ser 19, ¿no? Igual. Para el 3, bueno, como solo hay un registro, 35, ¿no? Para el uno, 20, porque es el promedio de las dos filas, ¿no? ¿Ok? Entonces uno puede crear un functions en base a un query, ¿no? Así como está acá, en base a un query, ¿no? ¿Ok? Es ya depende de lo que uno busca como en sus funciones o qué es lo que quiere ser o qué es lo que pide gobierno, ¿no? Como tal. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya.
Bueno, hasta ahí vamos a dejar la parte de los functions, pero quiero enseñarle algo también, que a partir de Runtime 15, no, de Runtime 14 de Database, ¿ok? Database te permite a nivel de SQL, o sea, a nivel de aquí de SQL, crear funciones en base a código Python, ¿ok? En base a código Python. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es de la siguiente forma, ¿ok? Mira, vamos a copiar este código y vamos a poner Python Function, ¿ya? A nivel de SQL, ojo, todo esto está pasando a nivel de SQL, ¿no? Python Function, ¿ok? Por ejemplo, si yo aquí en mi Python Function quiero pasarle esto de aquí y vamos a hacer algo sencillo en Python, ¿ok? Vamos a poner un string acá y aquí vamos a poner, pasamos, ya vamos a poner el ID nada más, ¿ya? Return string. Ok, y aquí, si tú quieres usar código Python, le tienes que decir que vas a usar código Python, ¿no? Language, ok, language Python, por ejemplo. Ok, entonces aquí lo que tú tienes que hacer, cuando ya le dijiste que vas a usar código Python a nivel de SQL, lo que tú tienes que hacer o lo que te va a pedir es que abras este as, así, dólar, dólar, ¿no? Y aquí dentro de este as de dólar, dólar, te va a permitir escribir código Python, ¿no? Por ejemplo, para los que les gusta Python, ¿no? Digamos, y aquí te dice, mira, puedes importar, todo aquí puedes hacer a nivel de Python, importas pandas, importas todo lo que existe en Python, Spark, todo, ¿no? Lo que sea Python. Mandas el registro a una API, lo que fuera, ¿ok? Pero puedes hacer código Python. Un ejemplo, vamos a poner if el PID es igual, o vamos a poner si es mayor a uno, por ejemplo, ya, vamos a poner rangos, ¿ya? Ya, mayor, o menor igual a uno, menor igual a 2, ¿ya? Menor igual a, menor igual a 3 para no ser muy larga. Y aquí le voy a decir que retorne, por ejemplo, que retorne tal vez el mensaje, ¿no? Menor a 3. ¿Ok? Para todo lo demás, else, le vamos a decir que retorne no validated. Que es simplemente una prueba, ¿no? ¿Ya? Si yo creo esta función a nivel de Python, yo lo voy a poder usar a nivel de SQL sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo, miren. Vamos a ejecutar este código, ¿ok? En teoría, voy a ver si me olvido de algo. A ver, returns, strings. Ya, mire, aquí eso parece que está bien, ¿ok? Vamos a ejecutar este código y ya lo creo, mire. Ya creo el código a nivel de Python, ojo. Entonces, si yo vengo aquí y ejecuto mi tabla nuevamente, ¿ok? Obviamente cambio el nombre de la función, la voy a poner Python Functions, ¿sí? Ejecuto esto nuevamente, ¿ok? Y lo que tenemos que esperar aquí es un minuto que escanee el Python, ¿ok? Esto demora un poquito a veces, o a veces también falla. Ya miren, y aquí por ejemplo, lo que nosotros tenemos en la columna, en la última columna tenemos el mensaje, ¿no? Pero todo esto de aquí ha ocurrido en base a código Python como tal, ¿no? Si esto de aquí, por ejemplo, yo lo quiero usar en un SQL Editor como tal, netamente SQL Warehouse, yo puedo usar esa misma función de Python sin ningún problema. Esto es a nivel de warehouse, miren. Venimos aquí, abrimos un query. ¿Ok? Como esto no toma nada de tiempo en levantarse, simplemente volvemos a ejecutar esto aquí a nivel de warehouse, ¿ok? Con los serverless. Y esto de aquí debe obtener el mismo resultado, ¿ok? Vamos a darle un segundo. Vamos a esperar un poquito más. Ya miren, aquí está. Un ratito, déjenme ir acá al warehouse y le vamos a dar un stop ya. Ya miren. Entonces, si ustedes ven este código Python que nosotros hemos creado a nivel de functions, a nivel de SQL, también te va a funcionar cuando tú ejecutes ese query como tal en tu SQL Warehouse. Miren, aquí funciona de la misma forma. Entonces, en resumen, tu función que vayamos a crear en Python, te puedes meter aquí pandas, puedes meter lo que fuera, ¿ok? Vas a obtener el poder computacional de los SQL Warehouse para que corra tu código Python como tal, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende esta parte?
Sí, ¿Dudas, consultas, alguna consulta, alguna duda? ¿Ustedes ven útil, por ejemplo, usar Python a nivel de las funciones en SQL Warehouse? A nivel de SQL. ¿Alguna utilidad que le puedas ver aquí, por ejemplo? De pronto en las definiciones de parámetros o de nombramientos de tablas para optimizar la navegación entre estados de, pues, tres fases de almacenamiento de bronce, plata y oro. Uno puede manejar pues como esos nombramientos y simplemente llamar a una función que autocomplete para no repetir mucho código. También podría ser, correcto. Pero uno de los más utilizados para este functions en Python es para lo siguiente, ¿ok? Que ahora les explico también. Miren, que vamos a ver un ejercicio más adelante, ¿ok? Pero básicamente es lo siguiente, ¿ok? A nivel, cuando tú, o sea, ok, una de los temas puntuales a nivel de seguridad en nuestro Lakehouse es que toda esta data tiene que estar cifrada, ¿verdad? Tiene que estar encriptada, ¿cierto? Tiene que estar cifrada, ¿verdad? Cipher, en base a un encriptamiento, AES, lo que fuera. ¿Ok? Pero tiene que estar cifrada. Y uno cifra a nivel de escala, ¿verdad? A nivel de escala o de Python, perdón, a nivel de código, ¿no? Como tal. Entonces, antes a nivel de warehouse, o sea, antes de la versión 14, antes que salga este código de Language Python, hacer esto de aquí, o sea, permitir que el usuario, o sea, perfilar el usuario básicamente, o sea, este usuario John, por ejemplo, tiene permiso para ver la data encriptada, ¿no? O sea, esta tabla de aquí como antes está encriptada, John, por ejemplo, ahora puede ver la data, ¿no? Entonces, perfilar esto antes de que salga código Python como language en SQL Functions era extremadamente complicado porque teníamos que abrir dos caminos, una tabla para cada perfil y todo eso, ¿ok? Y en base a que ahora nace, o sea, aparece este language Python, uno aquí netamente en el código puede poner básicamente el UDF que tú creas para que nosotros vayamos a crear para encriptar los registros, simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿ok? Y este functions de aquí nos va a ayudar para nosotros segmentar qué usuarios puede ver la data, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero en resumen, aquí nosotros vamos a poder poner nuestro código de encriptado, o sea, el código cipher, ¿no? Y también vamos a poder extraer los valores que están en el keyboard sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, básicamente para esto nos sirve. Bueno, la forma como nosotros lo usamos actualmente, este Language Python es para eso, para decirle, por ejemplo, el grupo de auditores o perdón, de abogados de YAPE, ellos, para que hagan los reclamos, netamente necesitan ver la data, o sea, la data que está encriptada, necesitan verlo tal cual como está acá, ¿no? Entonces, como ellos pertenecen a otro grupo, a ellos simplemente les habilitamos que puedan ver esta función a nivel de los permisos, ¿no? Entonces, simplemente viene y hacen un select activando con esta función, ¿no? Llamando a esta función y simplemente ya pueden ver la data clareada, ¿ok? Entonces esto se vuelve más sencillo, ¿no? Ahora, hoy en día. ¿Ok? Entonces eso es una de las formas. No sé si tengo una consulta tal vez. Ahí, ahí solamente crean la función y no hay nada de seguridad por detrás. No, la seguridad tal cual como es quién lo puede usar, ¿no? O sea, a nivel de permisos, recuerda que en las tablas y funciones uno le puede decir quién puede ver esta query o quién puede ejecutarla, ¿no? Entonces ahí está un poco de seguridad. ¿Qué grupos puede ver? Ujú. Pero obviamente aquí no pones directamente el key, pues, ¿no? O sea, el key del cipher o el key de alguna conexión, aquí no va, ¿no? Uno, 2, 3, por ejemplo, no va. Sino aquí sigue siendo los secret scope como tal. Que ya lo vamos a ver más adelante igual. Ujú. Ya, pero en realidad ese language Python de aquí es muy, muy interesante, ¿ok? Y también es nuevo también, ¿ok? Entonces, de aquí para adelante, ustedes que están trabajando en Databricks ya saben que esto de acá se soporta. Y si tienen algo muy pucha, muy, muy súper difícil de hacerlo en SQL con Warehouse, se apoyan en esta función, ¿no? Python, en el lenguaje Python para que hagan su propia función, ¿ok? Y obviamente el SQL Warehouse tiene
más potencia que un clúster normal, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Todo bien.